Resumen de la Biblia del libro Segunda de Timoteo, parte número 1. Saludo e identidad espiritual, capítulo 1, versículo 1 al 5. Introducción. En los momentos finales de la vida, las palabras adquieren un peso eterno. Cuando alguien sabe que su tiempo está por concluir, habla desde lo más profundo del corazón. Ya no hay espacio para lo superficial. Cada frase se convierte en legado, cada recuerdo en enseñanza, cada exhortación en herencia espiritual. Así comienza la segunda carta del apóstol Pablo de Tarso a su amado hijo espiritual, Timoteo. Pablo escribe desde una prisión romana. Sus manos están encadenadas, pero su espíritu permanece libre. El frío de la celda no ha apagado el fuego de su convicción. Sabe que el tiempo de su partida está cercano. No escribe para defenderse, ni para lamentarse, ni para buscar compasión. Escribe para fortalecer, para afirmar, para recordar. Esta carta no es simplemente correspondencia pastoral, es un testamento espiritual. No es un saludo protocolar. Es una declaración de identidad, de legado y de fe. Es la voz de un mentor que, desde la adversidad, transmite esperanza y propósito a la siguiente generación. Es un padre espiritual asegurándose de que la antorcha del Evangelio no se apague. En estas primeras palabras encontramos ternura, convicción y profundidad doctrinal. Pablo afirma quién es el apóstol por la voluntad de Dios, y también afirma quién es Timoteo, un hijo amado con una fe sincera. Antes de dar instrucciones, antes de exhortar, antes de advertir, Pablo establece algo esencial, la identidad en Cristo. En este pasaje descubrimos que la fe no solo se predica. Se vive. Se modela. Se transmite. Y se cultiva con intención. Descubrimos que el ministerio no comienza en el púlpito, sino en el corazón. Que la influencia más poderosa no siempre es pública, sino personal. Y que la herencia más valiosa no es material, sino espiritual. Al adentrarnos en este texto, no solo escuchamos las palabras de un apóstol antiguo, escuchamos el eco de una verdad eterna. La fe auténtica deja huella, atraviesa generaciones y se convierte en legado. Preparémonos para contemplar un saludo que trasciende el tiempo y nos invita a examinar nuestra propia identidad espiritual. Saludo e identidad espiritual. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 5. Pablo inicia afirmando su llamado. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Desde la primera línea, establece el fundamento de su identidad. No se presenta como teólogo, escritor o líder influyente. Se presenta como apóstol por la voluntad de Dios. Su autoridad no proviene del reconocimiento humano, sino del llamado divino. En un contexto de prisión, abandono y persecución, esto es profundamente significativo. Pablo podría haber comenzado hablando de sus cadenas, de las injusticias sufridas o de la soledad que experimentaba. Pero no lo hace. Afirma su propósito. Su ministerio no nació de ambición personal, ni de un proyecto propio, ni de un deseo de prestigio. Nació de un encuentro transformador con Cristo y de la voluntad soberana de Dios. Su identidad no estaba en sus logros misioneros, las iglesias plantadas, los milagros realizados, los sufrimientos soportados, ni siquiera en su encarcelamiento. Su identidad estaba en su llamado y en la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Esa frase, la promesa de la vida, revela que, aún frente a la muerte, Pablo hablaba de vida. Su esperanza trascendía las circunstancias. Para él, el Evangelio no era solo doctrina, era vida eterna asegurada en Cristo. Luego dirige sus palabras a Timoteo con una ternura que conmueve. A Timoteo, amado hijo. Aquí no habla un superior a un subordinado. No es un jefe dando órdenes a un asistente. Es un padre espiritual hablando a su hijo en la fe. Pablo de Tarso había acompañado a Timoteo en viajes misioneros, lo había instruido, corregido, animado y formado. Habían compartido peligros, persecuciones y desafíos ministeriales. La relación entre ambos no era simplemente funcional, era profundamente afectiva. Había amor genuino, cuidado pastoral y acompañamiento constante. Pablo no solo enseñó doctrina, compartió su vida.
Y esa es una lección poderosa. El discipulado verdadero no se limita a información, sino que implica formación y relación. Pablo continúa recordándole algo esencial, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La expresión fe no fingida significa una fe sin máscara, sin doblez, sin hipocresía. Es una fe sincera, transparente, coherente entre lo que se cree y lo que se vive. No era una fe superficial ni simplemente heredada como tradición cultural. No era una religión externa. Era una fe viva, activa y visible. Pablo no elogia primero sus habilidades ministeriales, ni su elocuencia, ni su liderazgo. Elogia su fe. Porque antes que predicador, Timoteo debía ser creyente. Antes que líder, debía ser discípulo. Antes que servidor, debía ser hombre de fe. Y entonces Pablo señala algo hermoso y profundamente significativo: esa fe tenía raíces, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Loida y Eunice no aparecen en grandes relatos de hazañas públicas. No realizaron viajes misioneros documentados ni escribieron epístolas. Pero su influencia fue decisiva. Timoteo no surgió espiritualmente en el vacío. Su fe fue sembrada en el hogar. Fue cultivada en conversaciones cotidianas, en enseñanzas constantes, en ejemplos silenciosos, en oraciones persistentes. Ellas representan el poder silencioso pero transformador del testimonio familiar. En una cultura donde muchas veces se exalta lo visible y lo público, este pasaje nos recuerda que el impacto más profundo suele comenzar en lo privado. El hogar puede convertirse en el primer seminario. La mesa familiar puede convertirse en el primer púlpito. La fe auténtica se transmite cuando se vive con coherencia, se enseña con amor, se modela con constancia, se corrige con paciencia, se cultiva intencionalmente en el hogar. La palabra habitó sugiere permanencia. No fue una visita pasajera ni una emoción momentánea. La fe hizo morada en Timoteo. Se arraigó en su interior. Se convirtió en parte de su identidad. Y esa fe, sembrada por su abuela y su madre, fue fortalecida y afirmada por la mentoría apostólica de Pablo. Aquí vemos una hermosa combinación: influencia familiar y discipulado espiritual trabajando juntos. Enseñanza clave. La fe verdadera no es automática ni superficial. No se hereda como un apellido, se cultiva como un jardín. Se transmite, sí. Pero también se afirma con decisiones personales. Cada generación debe abrazarla por sí misma. Dios obra en generaciones. La fidelidad silenciosa de una persona puede convertirse en la fortaleza espiritual de otra. Lo que hoy sembramos en el corazón de alguien puede dar fruto décadas después. El legado espiritual comienza en casa y se extiende al mundo. Una abuela fiel. Una madre perseverante. Un mentor comprometido. Un joven dispuesto. Y el resultado, un líder que impacta a la iglesia. Cada creyente está llamado no solo a creer, sino a influir. No solo a recibir, sino a sembrar. No solo a escuchar, sino a modelar. Porque la fe auténtica no termina en quien la recibe. Se convierte en herencia viva para quienes vienen detrás. Conclusión. El saludo de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 5 nos recuerda que nuestra identidad no se define por nuestras circunstancias, sino por el llamado de Dios. Nos enseña que la fe auténtica no es un sentimiento pasajero, sino una convicción profunda que deja huella generacional. Desde una prisión romana, Pablo de Tarso no habla de cadenas, habla de promesa. No enfatiza la persecución, enfatiza la herencia espiritual. No centra su mensaje en el dolor presente, sino en la vida eterna asegurada en Cristo. En un momento donde muchos podrían haberse dejado dominar por el temor o la amargura, Pablo elige afirmar identidad, recordar fe y señalar legado. Eso revela dónde estaba realmente su corazón: en la continuidad del Evangelio, en la fidelidad de la próxima generación, en la permanencia de la verdad. Al mencionar a Timoteo, y recordar la fe que habitó primero en Loida y Eunice, Pablo nos muestra que la obra de Dios no avanza solo por grandes predicadores, sino también por creyentes fieles que, en lo cotidiano, siembran verdad en el corazón de otros. Hoy,
Este mensaje nos invita a detenernos y reflexionar con honestidad. ¿Qué tipo de fe estamos cultivando? ¿Es una fe que solo profesamos con palabras, o una fe que se evidencia en nuestras decisiones diarias? ¿Es una fe firme cuando todo va bien, pero frágil cuando llegan las pruebas? ¿Estamos transmitiendo a otros lo que hemos recibido, o estamos guardándolo solo para nosotros? Cada uno de nosotros está escribiendo una historia espiritual que influirá en alguien más. Tal vez en un hijo. Tal vez en un discípulo. Tal vez en un amigo. Tal vez en alguien que observa en silencio cómo vivimos. Porque la fe verdadera no termina en nosotros. Se convierte en legado. Un legado no siempre se construye con grandes actos públicos, sino con fidelidad constante en lo privado. Con oraciones perseverantes. Con palabras llenas de gracia. Con ejemplo coherente. Con perseverancia cuando nadie más está mirando. Y cuando esa fe habita verdaderamente en el corazón, cuando no es fingida, cuando es sincera, cuando es profunda, puede atravesar generaciones. Sostener en tiempos difíciles y transformar el mundo de manera silenciosa pero poderosa. Que nuestra fe no sea solo una experiencia personal, sino una herencia viva. Que no sea solo una emoción momentánea, sino una convicción duradera. Y que, como Pablo, podamos mirar atrás algún día y saber que sembramos en otros una fe que permanecerá. Porque cuando la fe es auténtica, nunca muere con una generación. Continúa ardiendo en la siguiente. Resumen de la Biblia del libro segunda de Timoteo, parte número 2. Avivando el don y perseverando en el sufrimiento, capítulo 1, versículos 6 al 18. Introducción. En la vida cristiana hay momentos en los que el fuego parece debilitarse. Las pruebas se intensifican, la oposición aumenta y el temor intenta paralizar el corazón. El entusiasmo inicial puede verse amenazado por el cansancio, la presión externa o las dudas internas. El llamado que un día ardía con claridad puede sentirse rodeado por sombras de incertidumbre. Es precisamente en esos momentos cuando las palabras del apóstol Pablo de Tarso a Timoteo cobran una fuerza extraordinaria. No se trata de un consejo superficial ni de una frase motivacional. Es el consejo de un hombre que ha sufrido persecución, abandono, cárceles y amenazas de muerte. Es la voz de alguien que ha probado el costo del discipulado y, aún así, permanece firme. Pablo escribe desde una prisión romana. Las cadenas en sus manos no representan fracaso, sino fidelidad. Sabe que su partida está cercana. Sabe que el tiempo de su sacrificio se aproxima. Y aún así, no transmite resignación, sino valentía. No comunica temor, sino convicción. No deja un mensaje de derrota, sino de perseverancia firme y consciente. Sus palabras no nacen de la comodidad, sino de la experiencia. No surgen de la teoría, sino de la prueba vivida. Por eso tienen peso. Por eso atraviesan los siglos. Por eso siguen hablando hoy. En este pasaje descubrimos una verdad profunda. El llamado de Dios no elimina el sufrimiento, pero sí nos da el poder para enfrentarlo. No nos promete ausencia de oposición, pero sí presencia divina en medio de ella. No garantiza aceptación del mundo, pero asegura la fidelidad de Cristo. También aprendemos que el fuego del don divino debe mantenerse vivo. No basta con haber recibido un llamado, es necesario alimentarlo. No basta con haber sentido pasión una vez, es necesario renovarla. Porque el viento del rechazo, la crítica y el temor intentará apagarlo. Este capítulo es un llamado a despertar, a reavivar, a perseverar. Es una invitación a recordar que el espíritu que habita en nosotros no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hoy, mientras escuchamos estas palabras, permitamos que el mismo fuego que ardía en el corazón de Pablo vuelva a encenderse en el nuestro. Porque cuando el don de Dios se aviva, ninguna cadena puede detener el propósito eterno. Aviva el fuego del don de Dios. El apóstol Pablo de Tarso exhorta a Timoteo con una imagen poderosa y dinámica. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. La expresión avivar evoca la escena de un fuego que, aunque no está apagado, necesita ser removido para que las brasas vuelvan a encenderse con intensidad. No es un fuego muerto, es un fuego que requiere atención. Esto es crucial,
Pablo no le dice a Timoteo que busque un nuevo llamado, ni que espere una nueva experiencia espiritual extraordinaria. Le recuerda que el don ya está en él. El problema no era ausencia de don, sino posible descuido. En la vida cristiana, el desgaste puede debilitar la pasión. El rechazo puede enfriar el entusiasmo. El temor puede cubrir de cenizas lo que antes ardía con claridad. El don de Dios no desaparece, pero puede descuidarse. Puede debilitarse cuando el temor, la inseguridad, la comparación o el desánimo ocupan el centro del corazón. Pablo le recuerda que ese don fue confirmado mediante la imposición de manos, un acto público que reconocía su llamado y comisión espiritual. No fue imaginación. No fue emoción pasajera. Fue un llamado real, respaldado por la comunidad de fe. El llamado era auténtico. La gracia era suficiente. La comisión era clara. Pero Timoteo debía mantener el fuego encendido. Esto nos enseña una verdad profunda. El llamado requiere participación activa. Dios concede el don, nosotros lo cultivamos. Dios enciende la llama, nosotros la alimentamos con obediencia, disciplina, oración y perseverancia. Espíritu de poder, amor y dominio propio. Pablo continúa fortaleciendo el corazón de Timoteo con una afirmación que atraviesa generaciones. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor paraliza. El poder capacita. La cobardía retrae. El amor impulsa. La inseguridad desordena. El dominio propio estabiliza. La palabra cobardía implica timidez que nace del miedo. No es prudencia sabia, sino retraimiento provocado por intimidación. Pero el espíritu que Dios da no produce retraimiento espiritual. Produce valentía equilibrada. Poder, para enfrentar oposición sin retroceder. Amor, para que el poder no se convierta en dureza. Dominio propio, para que la pasión no se transforme en descontrol. El ministerio no necesita impulsividad agresiva ni silencio temeroso. Necesita firmeza guiada por amor y sostenida por carácter. En tiempos de presión, el Espíritu no nos abandona. Nos fortalece desde dentro. No avergonzarse del Evangelio ni del sufrimiento. Pablo habla con claridad y valentía. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. En el contexto romano, la prisión era símbolo de deshonra. Asociarse con un prisionero podía afectar reputación y seguridad. Identificarse con Cristo podía significar marginación o persecución. Pero Pablo redefine completamente la narrativa, no es prisionero de Roma, es prisionero del Señor. Su encarcelamiento no es derrota, es parte del plan soberano de Dios. La vergüenza surge cuando evaluamos la verdad según los estándares culturales. La fidelidad surge cuando evaluamos todo desde la perspectiva eterna. El Evangelio puede ser rechazado por el mundo, pero nunca pierde su poder transformador. Pablo no promete comodidad. No suaviza el costo del discipulado. Dice con firmeza. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El sufrimiento no es señal de fracaso espiritual. Muchas veces es evidencia de fidelidad auténtica. Cuando el Evangelio confronta, el mundo reacciona. Pero la oposición no invalida el mensaje, confirma su impacto. Cristo abolió la muerte. En medio del llamado a perseverar, Pablo dirige la mirada hacia la verdad más gloriosa. Abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La muerte, el enemigo que parecía invencible, fue derrotada en la obra redentora de Cristo. No desapareció físicamente, pero perdió su autoridad definitiva. Ya no tiene la última palabra. Cristo expuso la inmortalidad. Reveló lo que antes estaba oculto. Mostró que la historia no termina en la tumba. El Evangelio no solo transforma la vida presente, redefine el destino eterno. Esta verdad cambia la perspectiva del sufrimiento. Si la muerte fue vencida, ¿qué puede hacer el rechazo temporal? Si la eternidad está asegurada, ¿qué puede arrebatar la esperanza? La victoria de Cristo convierte el sufrimiento presente en algo momentáneo frente a la gloria eterna. Un ejemplo de confianza inquebrantable. Pablo declara con firmeza. Porque yo sé a quien he creído,
y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Su confianza no descansa solamente en una doctrina correcta, sino en una relación personal con Cristo. No dice, sé lo que he creído. Dice, sé a quien he creído. Es la diferencia entre conocimiento intelectual y confianza relacional. Su vida, su ministerio, su futuro y su eternidad estaban depositados en manos seguras. Esa certeza le daba paz en medio de la incertidumbre, estabilidad en medio de la prisión y esperanza frente a la muerte. Fidelidad en medio del abandono. Pablo menciona que algunos lo abandonaron. El ministerio no siempre está rodeado de apoyo constante. Hay momentos de soledad, de incomprensión, de aparente desamparo. Sin embargo, también menciona a Onesíforo, que lo buscó diligentemente y no se avergonzó de sus cadenas. Dios siempre levanta personas fieles que sostienen, animan y permanecen cuando otros se retiran. El abandono humano no cancela la fidelidad divina. Enseñanza clave. El llamado requiere valentía y fidelidad, aún en medio del rechazo. No basta con recibir un don, hay que avivarlo. No basta con creer en privado, hay que perseverar en público. No basta con comenzar con entusiasmo, hay que mantenerse firme hasta el final. El sufrimiento no anula el llamado. Lo refina. La oposición no apaga la verdad. La purifica. El rechazo no derrota el propósito. Lo fortalece. Cuando el fuego del don se aviva, el temor pierde fuerza. Cuando el espíritu gobierna, la cobardía retrocede. Cuando la eternidad se vuelve real, el sufrimiento se vuelve pasajero. Y cuando conocemos a aquel en quien hemos creído, podemos avanzar sin vergüenza, sin miedo y sin rendición. Porque el llamado de Dios no depende de la aprobación del mundo. Depende de la fidelidad del creyente. Conclusión. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 18 escuchamos un llamado urgente y eterno, mantener el fuego encendido. Pablo de Tarso, desde una celda fría y limitada por cadenas, no pide compasión. Pide perseverancia. No transmite temor. Transmite convicción. No se enfoca en lo que pierde, sino en lo que permanece. Su vida terrenal estaba por concluir, pero su fe ardía con una intensidad que ninguna prisión podía apagar. Su mensaje no nace de la comodidad, sino de la fidelidad probada. Cada palabra lleva el peso de quien ha sufrido por el Evangelio y, aún así, sigue proclamando esperanza. A través de sus palabras entendemos que el don de Dios debe avivarse, incluso cuando el entusiasmo inicial parece disminuir. El Evangelio no debe avergonzarnos, aunque el mundo lo rechace. El sufrimiento no debe detenernos, aunque el costo sea alto. La muerte no debe asustarnos, porque ha sido vencida. Porque Cristo ya venció. Y si Cristo venció, entonces el temor no tiene la última palabra. La oposición no tiene la autoridad final. La oscuridad no puede apagar la luz eterna que el Evangelio encendió. Hoy el mensaje sigue vigente. Tal vez no enfrentemos cárceles físicas, pero sí presiones culturales. Tal vez no suframos persecución abierta, pero sí silencios impuestos. Tal vez no tengamos cadenas visibles, pero sí luchas internas. Cuando el miedo susurra que callemos, el Espíritu nos recuerda que hemos recibido poder. Cuando el rechazo intenta debilitarnos, la verdad nos sostiene. Cuando el cansancio nos invita a rendirnos, el amor de Dios nos renueva. Cuando el camino se vuelve difícil, la esperanza eterna nos impulsa a continuar. Este pasaje nos llama a examinar nuestro propio fuego espiritual. ¿Está ardiendo con claridad? ¿Necesita ser avivado? ¿Hemos permitido que la rutina o el temor lo cubran de cenizas? Avivar el fuego no es un acto momentáneo, es una decisión constante. Es elegir obedecer cuando es más fácil callar. Es elegir permanecer cuando otros se retiran. Es elegir confiar cuando las circunstancias parecen inciertas. Que nuestro fuego no se apague. Que nuestra fe no se esconda. Que nuestra valentía no dependa de la aprobación humana. Que nuestra confianza permanezca firme, aun cuando el entorno sea adverso. Y que, como Pablo, podamos decir con plena seguridad y paz: sea a quien he creído. No solo saber que creemos, sino conocer profundamente a aquel en quien confiamos.
Porque cuando el llamado es de Dios, la fidelidad es nuestra respuesta. Y cuando la fidelidad persevera, el fuego nunca se extingue, se convierte en luz que guía a otros en medio de la oscuridad. Resumen de la Biblia del libro segunda de Timoteo, parte número 3. Un buen soldado de Jesucristo. Capítulo 2, versículo 1 al 13. Introducción. En la vida cristiana no somos llamados a la pasividad, sino al compromiso. No somos invitados a la comodidad, sino a la constancia. No se nos promete un camino sin desafíos, sino una vida con propósito eterno. Seguir a Cristo implica avanzar, crecer, resistir y permanecer firmes aun cuando las circunstancias no sean favorables. En el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo de Tarso vuelve a dirigirse a su amado hijo espiritual, Timoteo, con un tono firme, cercano y profundamente pastoral. No son palabras improvisadas, son consejos nacidos de la experiencia, del sufrimiento y de años de servicio fiel. Pablo escribe desde la prisión, consciente de que su tiempo está llegando al final. Sus palabras no son ligeras, son un legado. Pablo sabe que el ministerio no es sencillo. Habrá oposición, cansancio, críticas, distracciones y momentos de profunda soledad. Habrá temporadas en las que el esfuerzo parecerá no dar fruto inmediato. Habrá días en los que la fe será probada y la perseverancia puesta a examen. Por eso no ofrece un mensaje romántico ni superficial, ofrece una preparación realista. Con sabiduría, utiliza 3 ilustraciones poderosas y prácticas: un soldado, un atleta y un labrador. 3 figuras cotidianas en el mundo antiguo, pero cargadas de significado espiritual. Cada una representa una actitud necesaria para quien desea servir fielmente. El soldado nos habla de enfoque y disciplina en medio del conflicto. El atleta nos recuerda la importancia de la obediencia y la integridad en la carrera. El labrador nos enseña el valor del trabajo paciente y constante, aun cuando la cosecha tarde en llegar. Cada imagen revela una dimensión esencial del servicio cristiano. Cada metáfora muestra que el llamado no es superficial ni emocional, requiere determinación, carácter y perseverancia. No se trata simplemente de comenzar bien, sino de terminar fielmente. Este pasaje nos recuerda que seguir a Cristo no es una emoción momentánea, sino una decisión diaria de fidelidad. Es levantarse cada día con la convicción de agradar a aquel que nos llamó. Es mantenerse firme cuando otros retroceden. Es continuar sembrando cuando los resultados no se ven de inmediato. Porque el ministerio verdadero no se mide por aplausos, sino por fidelidad. No se sostiene por entusiasmo pasajero, sino por compromiso constante. Y no depende únicamente de nuestra fuerza, sino de la gracia que Dios provee. Esta enseñanza sigue siendo actual. Hoy, como entonces, el llamado es claro: vivir como buenos soldados, competir como atletas íntegros y trabajar como labradores perseverantes, confiando siempre en la fidelidad inquebrantable de Cristo. Un buen soldado de Jesucristo. Fortalecidos en la gracia. El apóstol Pablo de Tarso comienza esta sección con una exhortación profunda y paternal dirigida a Timoteo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La expresión esfuérzate no implica producir fuerza propia, sino ser fortalecido continuamente. Es una invitación a permanecer conectados a la fuente correcta. Pablo no le dice: sé fuerte en tu carácter o confía en tu experiencia, sino fortalécete en la gracia. La fortaleza del creyente no proviene de su capacidad natural, su carisma o su preparación académica. Proviene de la gracia de Cristo. No es autosuficiencia, es dependencia consciente. No es orgullo espiritual, es humildad activa. La gracia no es solo el punto de entrada a la vida cristiana, es el combustible permanente del ministerio. Es la gracia la que sostiene cuando el ánimo baja. Es la gracia la que levanta cuando fallamos. Es la gracia la que capacita cuando nos sentimos insuficientes. El ministerio no se sostiene por talento humano, sino por gracia divina. Sin embargo, esa gracia no produce pasividad, produce fortaleza activa. La gracia no es excusa para la negligencia, es poder para la perseverancia. El soldado, disciplina y enfoque. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La primera ilustración es la de un soldado. En el mundo antiguo,
Un soldado sabía que al enlistarse aceptaba sacrificios. No esperaba comodidad. Sabía que habría noches sin descanso, marchas largas y enfrentamientos peligrosos. El compromiso era total. Un soldado entiende que hay una misión. Vive con propósito. No pelea por entretenimiento, pelea por obediencia. Sabe que su vida responde a una autoridad superior. Pablo añade: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado evita enredos innecesarios. No se distrae con asuntos secundarios mientras está en campaña. Su enfoque está claro: agradar a su comandante. Espiritualmente, esto significa que el creyente debe discernir qué cosas son distracciones y qué cosas son esenciales. No todo lo permitido es conveniente. No todo lo bueno es prioritario. La vida cristiana exige disciplina en medio de la presión. Enfoque en medio de distracciones. Resistencia en medio de adversidad. El soldado no abandona el campo de batalla cuando se intensifica la lucha. Permanece firme. Sabe que la victoria no siempre es inmediata, pero la fidelidad es obligatoria. El atleta, obediencia a las reglas. Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. La segunda ilustración es la del atleta. En los Juegos antiguos, los competidores debían entrenar durante años y comprometerse a cumplir reglas estrictas. No bastaba con tener talento, era necesario someterse a normas claras. Un atleta no solo necesita esfuerzo, sino obediencia. No basta con correr, debe hacerlo conforme a las reglas establecidas. En el ministerio, no todo vale. La meta no justifica los medios. La integridad es tan importante como el resultado. Podemos lograr reconocimiento humano y aún así perder aprobación divina si el camino no fue recto. El atleta se prepara con disciplina diaria. Renuncia a comodidades temporales por una meta mayor. Se somete a entrenamiento constante, incluso cuando nadie lo observa. Compite con honestidad y honra las reglas. El premio no es para el que corre de cualquier manera, sino para el que persevera legítimamente. En la vida cristiana, el carácter sostiene el llamado. La obediencia puede parecer restrictiva, pero en realidad es protectora. Nos mantiene dentro del propósito de Dios y preserva nuestro testimonio. El labrador, trabajo paciente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. La tercera ilustración es la del agricultor. A diferencia del soldado que enfrenta batallas intensas o del atleta que compite ante multitudes, el labrador trabaja en silencio. Su labor es constante, repetitiva y muchas veces invisible. El labrador prepara la tierra, siembra la semilla y espera. No puede acelerar el crecimiento. Depende del clima, del tiempo y del proceso natural que Dios ha establecido. El ministerio no siempre ofrece recompensas visibles rápidas. Muchas veces implica sembrar con lágrimas, esperar con paciencia y confiar en el tiempo de Dios. El labrador nos enseña constancia silenciosa, paciencia prolongada, trabajo fiel sin aplausos. Hay temporadas en las que parece que nada está creciendo. Pero debajo de la superficie, las raíces se están fortaleciendo. La cosecha llega, pero después del proceso. Y solo participa del fruto quien estuvo dispuesto a trabajar primero. Recordando a Cristo. Pablo centra todo en una verdad esencial. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. El modelo supremo no es el soldado, ni el atleta, ni el labrador. Es Cristo mismo. Cristo es el soldado fiel que no retrocedió ante el sufrimiento. Es el atleta obediente que cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Es el sembrador que entregó su vida para producir una cosecha eterna. Él sufrió, obedeció y perseveró hasta la cruz. Y fue resucitado. Pablo incluso declara que está preso por causa del Evangelio, pero afirma con convicción: la palabra de Dios no está presa. Las cadenas humanas no pueden detener el propósito divino. Los obstáculos no limitan el avance del Evangelio. La fidelidad de Dios trasciende cualquier circunstancia. Una declaración de fidelidad eterna.
El pasaje culmina con una declaración solemne y profunda. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí se entrelazan advertencia y consuelo. Nuestra fidelidad importa. La perseverancia tiene recompensa. El sufrimiento no es inútil, prepara gloria futura. Pero aun cuando nuestra debilidad se manifiesta, el carácter de Cristo no cambia. Él permanece fiel porque su naturaleza es inmutable. Su fidelidad no depende de nuestra perfección. Depende de quién Él es. Y eso nos sostiene cuando nuestras fuerzas fallan. Enseñanza clave. El ministerio exige compromiso, esfuerzo y constancia. Como el soldado, debemos mantener enfoque. Como el atleta, debemos vivir con integridad. Como el labrador, debemos trabajar con paciencia. No es un llamado cómodo. Es un llamado firme. No es superficial. Es profundo y transformador. El servicio cristiano no se sostiene con emociones pasajeras, sino con disciplina diaria. No se fortalece con entusiasmo momentáneo, sino con perseverancia constante. Y sobre todo, no descansa únicamente en nuestra capacidad, sino en la gracia inagotable y la fidelidad eterna de Cristo. Conclusión. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 13, el apóstol Pablo de Tarso entrega una imagen clara, sobria y profundamente desafiante del discipulado verdadero. No presenta una fe superficial ni un ministerio basado en emociones pasajeras. Presenta una vida marcada por el compromiso, la resistencia y la fidelidad. El discipulado no es una carrera corta, es una travesía de toda la vida. No es un impulso inicial lleno de entusiasmo que se desvanece con el tiempo, sino una decisión diaria de permanecer firmes, aun cuando el ánimo fluctúe y las circunstancias cambien. El soldado nos recuerda que debemos mantener el enfoque. Que no podemos permitir que las distracciones nos desvíen del propósito. Que fuimos llamados con una misión, y esa misión merece nuestra atención completa. El atleta nos enseña que debemos obedecer con integridad. Que no basta con avanzar, debemos hacerlo correctamente. Que el carácter sostiene el llamado. Que la obediencia silenciosa es más valiosa que el reconocimiento visible. El labrador nos muestra que debemos perseverar con paciencia. Que el fruto no siempre es inmediato. Que muchas veces trabajaremos sin aplausos, sin resultados visibles, confiando únicamente en que Dios es fiel para dar crecimiento a su tiempo. Y sobre todo, Cristo es el centro y la garantía de todo. Él no solo nos llama, Él nos sostiene. No solo nos envía, camina con nosotros. No solo promete recompensa, asegura su presencia en el proceso. Tal vez el camino sea exigente. Tal vez el esfuerzo sea constante. Tal vez la espera sea larga. Habrá días de cansancio. Habrá momentos de duda. Habrá temporadas en las que el fruto no sea evidente. Pero incluso en esos momentos, la fidelidad nunca es en vano. Porque el llamado vale la pena. Vale la pena cuando el sacrificio parece alto. Vale la pena cuando el reconocimiento es escaso. Vale la pena cuando solo Dios ve el esfuerzo escondido. Que podamos servir con disciplina, aun cuando nadie esté mirando. Que podamos correr con integridad, aun cuando el camino sea difícil. Que podamos sembrar con paciencia, aun cuando la cosecha tarde en llegar. Y que, en medio de nuestra humanidad frágil, recordemos esta verdad inquebrantable que sostiene el alma. Si somos infieles, Él permanece fiel. Nuestra debilidad no cancela su carácter. Nuestros tropiezos no anulan su propósito. Nuestra fragilidad no limita su fidelidad. Porque el ministerio no descansa solo en nuestra fuerza, sino en la fidelidad eterna de aquel que nos llamó. Y aquel que llama, también capacita. Y aquel que promete, también cumple. Por eso seguimos adelante. No por confianza en nosotros mismos, sino por confianza en Él. Resumen de la Biblia del libro 2 de Timoteo, parte número 4. Obrero aprobado y advertencia contra falsos maestros, capítulo 2, versículo 14 al 26. Introducción. En toda generación,
La verdad necesita ser proclamada con claridad y defendida con fidelidad. A lo largo de la historia, han surgido voces que distorsionan, suavizan o tergiversan el mensaje de Dios. Por eso, cada época demanda a hombres y mujeres que permanezcan firmes en la sana doctrina. Sin embargo, la manera en que se defiende la verdad es tan importante como la verdad misma que se proclama. No se trata solo de tener razón, sino de reflejar el carácter de aquel que es la verdad. No basta con corregir el error, es necesario hacerlo con el espíritu correcto. La firmeza sin amor puede convertirse en dureza. La pasión sin sabiduría puede transformarse en contienda. Y el conocimiento sin humildad puede dar lugar al orgullo. En este pasaje de la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo de Tarso instruye a su hijo espiritual Timoteo sobre cómo conducirse en medio de la confusión doctrinal y la oposición creciente. Pablo escribe desde la experiencia, consciente de que el liderazgo cristiano no solo enfrenta desafíos externos, sino también tensiones internas dentro de la comunidad de fe. No solo le habla acerca de proteger la sana enseñanza, sino también de cuidar su corazón mientras lo hace. Le enseña que el ministerio no es una plataforma para demostrar superioridad intelectual, sino una responsabilidad sagrada ante Dios. El obrero debe manejar correctamente la palabra, pero también debe manejar correctamente sus actitudes. Porque el verdadero siervo de Dios no se distingue únicamente por lo que sabe, sino por cómo vive y cómo trata a los demás. Su autoridad no proviene de su tono elevado ni de su capacidad de debatir, sino de la coherencia entre su mensaje y su conducta. Este pasaje nos muestra que la sana doctrina debe defenderse con convicción, pero también con mansedumbre, con firmeza, pero también con humildad, con verdad, pero también con amor. Nos recuerda que el carácter y la enseñanza no pueden separarse, porque el mensaje del Evangelio no solo se escucha, también se observa. En un mundo marcado por discusiones intensas y opiniones polarizadas, estas palabras siguen siendo profundamente actuales. El llamado es claro: ser obreros aprobados por Dios, guardianes de la verdad y reflejos del carácter de Cristo. Presentarse como obrero aprobado. En este pasaje, el apóstol Pablo de Tarso exhorta con firmeza a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La expresión procura con diligencia transmite esfuerzo intencional. No se trata de una actitud casual hacia el ministerio, sino de una entrega comprometida. El obrero aprobado no surge por accidente, se forma a través de disciplina, estudio constante y dependencia de Dios. La imagen es clara: un trabajador que corta con precisión, que maneja sus herramientas con cuidado y que realiza su tarea con responsabilidad. En el contexto original, la idea sugiere a alguien que traza correctamente la palabra de verdad, que no la desvía ni la distorsiona. No es un trabajador descuidado ni improvisado. Es alguien que entiende que su labor será examinada, no por la opinión pública, sino por el juicio perfecto de Dios. El enfoque no es impresionar a las personas, sino agradar a Dios. El obrero aprobado no busca aplausos humanos, busca la aprobación divina. No mide su éxito por popularidad, sino por fidelidad. Usar bien la palabra de verdad implica interpretarla correctamente, enseñarla con fidelidad, aplicarla con integridad, protegerla de distorsiones, no torcerla para conveniencia personal, no suavizarla para evitar incomodidades, no manipularla para ganar seguidores. La palabra no es una herramienta para construir reputación, sino un tesoro sagrado confiado a manos responsables. El obrero aprobado. Estudia con diligencia, incluso cuando nadie lo ve. Enseña con claridad, evitando confusión innecesaria. Vive lo que predica, manteniendo coherencia. Responde ante Dios antes que ante los hombres. La autoridad espiritual no nace del carisma, sino del carácter. No surge del volumen de la voz, sino de la profundidad de la convicción. Nace de la fidelidad constante a la verdad. Evitar discusiones necias. Pablo continúa advirtiendo: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El contraste es evidente. Mientras el obrero aprobado maneja correctamente la palabra, otros la usan de forma irresponsable, generando debates vacíos y controversias sin edificación. No toda discusión edifica. No todo debate produce crecimiento espiritual.
Hay conversaciones que solo generan división, orgullo y confusión. Las discusiones necias suelen centrarse en ganar argumentos en lugar de buscar la verdad. Alimentan el ego, pero no el espíritu. Producen calor, pero no luz. Mucho ruido, pero poco fruto. Pablo incluso menciona ejemplos de personas que se desviaron de la verdad y trastornaron la fe de algunos. Esto muestra que el error doctrinal no es un asunto menor, puede debilitar, confundir y desviar a creyentes sinceros. Sin embargo, la respuesta no es entrar en polémicas interminables. El obrero aprobado discierne cuándo hablar y cuándo callar. Sabe que no toda provocación merece respuesta. Entiende que la verdad no necesita gritos para sostenerse. Evitar discusiones necias implica no responder impulsivamente. No alimentar controversias inútiles. No permitir que el orgullo dirija las conversaciones. No convertir el ministerio en un campo de competencia intelectual. La meta no es demostrar superioridad intelectual, sino preservar la pureza del Evangelio. La sabiduría espiritual sabe distinguir entre una conversación necesaria y una disputa estéril. Corregir con mansedumbre. Uno de los principios más profundos del pasaje aparece en estas palabras. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Aquí encontramos el equilibrio perfecto entre firmeza doctrinal y ternura espiritual. El siervo del Señor no es agresivo, arrogante ni provocador. No responde con hostilidad, aun cuando enfrenta oposición. Su actitud refleja el carácter de Cristo. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. Es la capacidad de responder con serenidad cuando sería más fácil reaccionar con dureza. Corregir con mansedumbre no significa tolerar el error. Significa confrontarlo con espíritu restaurador. El objetivo no es humillar, sino rescatar. No es ganar un debate, sino ganar un corazón. Pablo añade que quizá Dios conceda arrepentimiento a quienes han sido engañados. Esto nos recuerda que detrás del error muchas veces hay confusión, heridas o ignorancia, no necesariamente malicia deliberada. El obrero aprobado. Enseña con paciencia, aun cuando el proceso sea lento. Corrige con humildad, reconociendo que él también depende de la gracia. Soporta con amor, sin rendirse ante la oposición. Confía en que Dios transforma corazones. La transformación espiritual no es obra de la presión humana, sino de la acción divina. Nuestra responsabilidad es hablar la verdad, el cambio lo produce Dios. La verdad sin amor se vuelve dureza. El amor sin verdad se vuelve permisividad. Pero la verdad acompañada de mansedumbre produce restauración. Enseñanza clave. La sana doctrina debe defenderse con carácter piadoso. No basta con tener argumentos correctos, debemos tener actitudes correctas. No basta con conocer la verdad, debemos reflejarla en nuestro trato, en nuestras palabras y en nuestras reacciones. El ministerio no solo trata de precisión teológica, sino de madurez espiritual. El obrero aprobado entiende que representa a Cristo no solo cuando predica, sino cuando conversa, corrige y responde ante la oposición. La autoridad espiritual no proviene de la agresividad, sino de la coherencia. La influencia duradera no nace de la confrontación ruidosa, sino de la fidelidad constante. Y cuando la verdad es proclamada con carácter piadoso, no solo informa la mente, transforma el corazón. Conclusión. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 26, el apóstol Pablo de Tarso nos deja una enseñanza clara, equilibrada y profundamente necesaria para nuestro tiempo. No es un consejo limitado a una generación pasada, es una guía vigente para todo aquel que desea servir fielmente a Dios en medio de la confusión. Somos llamados a presentarnos como obreros aprobados, comprometidos con la verdad y responsables ante Dios. Nuestro ministerio no es un escenario para exhibir conocimiento, sino un altar donde ofrecemos fidelidad. Vivimos y enseñamos sabiendo que nuestra labor es examinada por aquel que ve el corazón. Somos llamados a evitar discusiones inútiles que desgastan y dividen. No toda batalla merece ser peleada. No toda provocación requiere respuesta. La sabiduría espiritual sabe discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. La meta no es ganar argumentos, sino edificar vidas.
Somos llamados a corregir con mansedumbre, buscando restaurar y no destruir. La verdad no necesita dureza para sostenerse. La firmeza puede caminar de la mano con la ternura. El propósito de la corrección no es avergonzar, sino rescatar, no es exponer para humillar, sino enseñar para sanar. En un mundo lleno de opiniones, controversias y confusión, la Iglesia necesita hombres y mujeres que conozcan la palabra y la vivan con humildad. Personas que no solo sepan defender la doctrina, sino que reflejen el carácter de Cristo en cada conversación. Defender la verdad no significa perder el carácter. Proteger la doctrina no significa abandonar la gracia. Sostener convicciones firmes no implica adoptar actitudes duras. El equilibrio que Pablo presenta es poderoso: convicción sin arrogancia, firmeza sin agresividad, claridad sin contienda. Que podamos ser obreros que no tengan de qué avergonzarse, no porque nunca se equivoquen, sino porque caminan en integridad. Que nuestra enseñanza sea fiel, sin distorsiones ni concesiones. Que nuestro corazón sea humilde, consciente de que también dependemos de la gracia. Que nuestra corrección sea restauradora, reflejando paciencia y compasión. Y que, en todo, reflejemos el carácter de Cristo. Él es la verdad encarnada, pero también es manso y humilde de corazón. En él vemos la unión perfecta entre autoridad y amor, entre justicia y misericordia, entre firmeza y compasión. Si aprendemos a defender la sana doctrina con un espíritu piadoso, nuestra vida misma se convertirá en un testimonio vivo del Evangelio. Y entonces no solo proclamaremos la verdad con nuestras palabras, sino que la confirmaremos con nuestra manera de vivir. Resumen de la Biblia del libro segunda de Timoteo, parte número 5. Los tiempos peligrosos en los últimos días, capítulo 3, versículo 1 al 9. Introducción. En cada generación surgen desafíos que ponen a prueba la fe. A lo largo de la historia, los creyentes han enfrentado persecuciones, cambios culturales, crisis sociales y profundas transformaciones morales. Sin embargo, el apóstol Pablo de Tarso advierte a Timoteo que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. Su advertencia no se centra principalmente en crisis políticas o catástrofes naturales, sino en algo aún más profundo y preocupante: un deterioro moral y espiritual dentro del corazón humano. Estos tiempos peligrosos no se caracterizan únicamente por violencia visible o conflictos externos, sino por una transformación interna silenciosa. El problema no es solo lo que sucede alrededor del creyente, sino lo que puede comenzar a gestarse dentro de la cultura, y aún dentro de la comunidad de fe. Cuando los valores divinos son reemplazados por prioridades centradas en el yo. Pablo describe una sociedad donde el egoísmo se convierte en virtud, el materialismo en meta suprema y la religiosidad en mera apariencia. Es un retrato de corazones que mantienen formas externas de espiritualidad, pero que han perdido el poder transformador de una relación genuina con Dios. La advertencia es clara: el peligro mayor no siempre es la oposición abierta contra la fe, sino la distorsión silenciosa de sus principios. Cuando el amor propio desplaza el amor a Dios, cuando el dinero ocupa el lugar de la confianza en el Señor y cuando la piedad se reduce a ritual sin transformación, la decadencia espiritual se vuelve una realidad. Este pasaje no fue escrito para generar temor, sino discernimiento. No fue dado para producir desesperanza, sino preparación. No busca alarmar, sino despertar. El creyente necesita reconocer las señales de decadencia espiritual para mantenerse firme en medio de ellas. Necesita aprender a distinguir entre una fe auténtica y una superficial. Necesita evaluar no solo el entorno cultural, sino también su propio corazón. Porque los tiempos peligrosos no solo describen una época futura, describen una condición espiritual que puede manifestarse siempre que el ser humano se aleja de Dios. Y en medio de esa realidad, el llamado sigue siendo el mismo: permanecer fieles, vigilantes y arraigados en la verdad. Los tiempos peligrosos en los últimos días. Tiempos peligrosos, una realidad espiritual. En esta advertencia solemne, el apóstol Pablo de Tarso escribe a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo no presenta esta declaración como una posibilidad remota, sino como una certeza. Debes saber esto implica preparación consciente. El creyente no debe vivir sorprendido por la decadencia moral, sino informado y alerta. La palabra peligrosos comunica la idea de tiempos difíciles de soportar, moralmente pesados y espiritualmente complejos.
No describe únicamente persecución abierta, sino una atmósfera cultural que presiona la conciencia y diluye los valores divinos. No se trata solo de oposición externa, sino de corrupción interna. El peligro mayor no es simplemente lo que sucede fuera de la iglesia, sino lo que puede infiltrarse dentro de ella, actitudes, prioridades y valores contrarios al carácter de Dios. Cuando el ambiente espiritual se contamina, la fe superficial se debilita rápidamente. Solo una convicción profunda puede permanecer firme en tiempos así. Amadores de sí mismos. La lista comienza con una raíz que explica muchas otras actitudes. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. El amor propio desordenado coloca al yo en el centro. No se refiere a un cuidado saludable de uno mismo, sino a una exaltación egoísta que convierte al individuo en su propio Dios. Cuando el yo ocupa el trono del corazón, Dios es desplazado. El orgullo reemplaza la humildad. La autosuficiencia reemplaza la dependencia de Dios. La autopromoción reemplaza el servicio desinteresado. Una sociedad centrada en el individuo inevitablemente pierde sensibilidad espiritual. Todo se evalúa según beneficio personal, comodidad personal y reconocimiento personal. Este amor desmedido por uno mismo produce soberbia en lugar de gratitud. Desobediencia en lugar de sumisión. Ingratitud en lugar de reconocimiento a Dios. Falta de afecto natural en lugar de compasión genuina. Cuando el corazón se endurece, la relación con Dios y con los demás se debilita. Las relaciones se vuelven utilitarias. La adoración se vuelve secundaria. La vida espiritual se vuelve superficial. El creyente debe examinarse con honestidad. ¿Está Cristo en el centro o lo está el yo? ¿Busco la gloria de Dios o la afirmación personal? Amadores del dinero. Pablo continúa describiendo otra señal clara de deterioro espiritual. Amadores del dinero. El amor al dinero no se limita a poseer recursos. Es una actitud interna donde la seguridad, la identidad y el valor personal dependen de lo material. Cuando el dinero se convierte en prioridad absoluta. La ambición reemplaza el contentamiento. La codicia desplaza la generosidad. El éxito material se convierte en medida de valor personal. La confianza en Dios es sustituida por confianza en los recursos. El materialismo crea una ilusión de autosuficiencia. Hace creer que todo puede resolverse con estrategias financieras, minimizando la necesidad de dependencia espiritual. El problema no es el dinero en sí, sino el corazón que lo idolatra. Cuando el dinero ocupa el lugar de Dios, la fe se debilita y la espiritualidad se vuelve secundaria. Las prioridades cambian. El tiempo con Dios se negocia. El servicio se condiciona. El creyente debe preguntarse: ¿mi confianza está en el Señor o en mis recursos? ¿Mi generosidad refleja fe o temor? Apariencia de piedad sin poder. Quizá la descripción más alarmante aparece en esta frase. Y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aquí Pablo señala una religiosidad superficial. Personas que conservan formas externas de fe, pero carecen del poder transformador del Evangelio. Es posible hablar lenguaje religioso sin vivir obediencia real. Asistir a reuniones sin experimentar transformación. Defender doctrina sin reflejar carácter piadoso. Mostrar actividad espiritual sin verdadera comunión con Dios. La apariencia de piedad es peligrosa porque engaña. Puede convencer a otros, e incluso a uno mismo, de que todo está bien espiritualmente, cuando el corazón permanece distante de Dios. La verdadera piedad no es solo externa, produce fruto visible. Humildad auténtica. Amor sincero. Dominio propio. Perseverancia en la fe. Una fe sin poder es una fe sin transformación. Y una fe sin transformación termina siendo solo tradición vacía. El engaño y la resistencia a la verdad. Pablo menciona ejemplos de hombres que resistieron la verdad, recordándonos que el engaño espiritual no es nuevo. A lo largo de la historia han existido personas que aparentan sabiduría, pero cuyo corazón está lejos de Dios. El deterioro moral no ocurre de un día para otro. Es un proceso gradual. La verdad se relativiza. El pecado se normaliza. La conciencia se endurece. La mentira se justifica.
Primero se tolera lo incorrecto. Luego se acepta. Finalmente se celebra. Sin embargo, Pablo asegura que el engaño no prevalecerá indefinidamente. La falsedad eventualmente será expuesta. La verdad puede ser resistida por un tiempo, pero no puede ser anulada. Enseñanza clave. La decadencia espiritual es una realidad que el creyente debe discernir. No podemos vivir ingenuamente. Debemos evaluar el entorno cultural, pero también examinar nuestro propio corazón. El peligro no solo está afuera, puede infiltrarse silenciosamente en nuestras prioridades y actitudes. El llamado no es a aislarnos del mundo, sino a mantenernos firmes dentro de él. No es a temer, sino a permanecer vigilantes. No es a desesperarnos, sino a aferrarnos a la verdad. Discernir significa reconocer el egoísmo cultural sin adoptarlo. Identificar la idolatría del dinero sin permitir que gobierne nuestro corazón. Detectar la religiosidad sin transformación y buscar una fe genuina. Y, sobre todo, examinar si alguna de estas actitudes está creciendo silenciosamente en nosotros. Porque los tiempos peligrosos no solo describen una época, describen una condición del corazón humano apartado de Dios. Y frente a esa realidad, el creyente está llamado a vivir con claridad, convicción y autenticidad espiritual. Conclusión. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 9, el apóstol Pablo de Tarso nos ofrece un diagnóstico claro de los tiempos peligrosos, una sociedad centrada en el yo, dominada por el materialismo y marcada por una espiritualidad superficial. Su descripción no es exagerada ni simbólica, es realista y profundamente actual. Revela la condición del corazón humano cuando se aleja de Dios. Pero esta advertencia no es motivo de pánico, sino de preparación. Pablo escribió estas palabras a Timoteo para fortalecerlo, no para atemorizarlo. Del mismo modo, el propósito del pasaje no es sembrar ansiedad, sino despertar discernimiento. Dios no revela la realidad de la decadencia espiritual para producir desesperanza, sino para formar creyentes firmes, conscientes y maduros. Si el mundo ama el yo, nosotros amamos a Dios. Si el mundo idolatra el dinero, nosotros confiamos en el Señor. Si el mundo mantiene una apariencia de piedad, nosotros buscamos una fe transformadora. La oscuridad no debe sorprendernos. Fue anunciada. Pero tampoco debe paralizarnos. El aumento de la confusión moral no significa que la verdad haya perdido su poder. Significa que la luz debe brillar con mayor claridad. En medio de tiempos peligrosos, el creyente está llamado a ser luz. No una luz escondida, ni intermitente, sino constante. Una vida que refleje humildad en una cultura orgullosa. Generosidad en medio de la codicia. Sinceridad espiritual en un entorno de religiosidad superficial. La firmeza espiritual no se construye en momentos de crisis, sino en la disciplina diaria, oración constante, estudio de la palabra, comunión genuina con Dios y obediencia práctica. Cuando el corazón permanece arraigado en la verdad, puede resistir la presión cultural sin ceder. Además, esta advertencia nos recuerda algo esencial. Antes de señalar la decadencia externa, debemos examinar la interna. El mayor campo de batalla no está en la sociedad, sino en nuestro propio corazón. Allí se decide si Cristo reina o si el yo reclama el trono. Que podamos discernir la decadencia espiritual sin adoptar sus valores. Que podamos mantener la verdad sin endurecer el corazón. Que podamos vivir con convicción sin perder compasión. Y que nuestra vida refleje una piedad genuina, viva y llena del poder de Dios, no una apariencia, sino una transformación real. Porque aunque los tiempos sean peligrosos, el Dios al que servimos sigue siendo soberano. Y donde la oscuridad aumenta, la luz de una fe auténtica puede brillar con mayor intensidad. Resumen de la Biblia del libro 2 de Timoteo, parte número 6. Permanecer en la Escritura, capítulo 3, versículo 10 al 17. Introducción. En tiempos de confusión moral, doctrinas cambiantes y voces contradictorias, surge una pregunta fundamental: ¿dónde encontramos una base firme e inmutable? Cuando las opiniones se multiplican y las verdades parecen diluirse, el corazón humano busca algo que no cambie con las tendencias ni con las generaciones. El apóstol Pablo de Tarso, escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, ofrece una respuesta clara y poderosa: permanecer en la Escritura.
Pablo no escribe desde la comodidad, sino desde la experiencia. Conoce la persecución, el rechazo y el sufrimiento. Ha visto iglesias nacer y también ha visto a algunos apartarse de la verdad. Sabe que los tiempos difíciles no solo amenazan desde afuera, sino que también pueden debilitar desde adentro. Por eso su exhortación no es superficial, es urgente y pastoral. En contraste con la decadencia espiritual descrita anteriormente, Pablo dirige la atención hacia una fuente segura, la palabra de Dios. No señala estrategias humanas ni filosofías novedosas. No propone métodos culturales para adaptarse a la presión del momento. Señala las Escrituras como el ancla del alma. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 17 encontramos uno de los textos más importantes sobre la inspiración bíblica. Allí se nos recuerda que la Escritura no es simplemente un libro antiguo ni una recopilación de reflexiones religiosas. Es la revelación viva de Dios, dada con propósito, autoridad y poder. Es suficiente para formar el carácter, corregir el error y equipar completamente al creyente para toda buena obra. Este mensaje no es solo teológico, es profundamente práctico. No se trata únicamente de afirmar que la Biblia es inspirada, sino de vivir como si realmente lo creyéramos. Nos invita no solo a leer la Biblia, sino a permanecer en ella, confiar en ella y vivir conforme a ella. Permanecer implica constancia cuando otros abandonan. Implica fidelidad cuando surgen nuevas corrientes de pensamiento. Implica convicción cuando la cultura cuestiona la verdad absoluta. Significa hacer de la Escritura nuestro fundamento diario, nuestra guía moral y nuestra fuente de esperanza. En un mundo que cambia constantemente, la palabra de Dios permanece. Y quien decide arraigarse en ella descubre estabilidad en medio de la incertidumbre, claridad en medio de la confusión y fortaleza en medio de la prueba. El ejemplo de perseverancia. El apóstol Pablo de Tarso comienza recordándole a Timoteo el testimonio de su propia vida. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Antes de hablar de la inspiración de la Escritura, Pablo establece un fundamento esencial, la coherencia entre enseñanza y vida. El Evangelio no es solo contenido doctrinal, es una verdad que transforma carácter, decisiones y prioridades. Timoteo no solo escuchó sermones. Observó cómo Pablo reaccionaba ante la adversidad. Vio su integridad en medio de la oposición. Fue testigo de su constancia cuando otros abandonaban. La perseverancia no se demuestra cuando todo es fácil, sino cuando la fidelidad tiene un costo. Pablo menciona persecuciones y sufrimientos. Permanecer en la verdad no siempre trae comodidad, muchas veces trae oposición. Seguir a Cristo implica nadar contra la corriente cultural y espiritual. Sin embargo, Pablo afirma con confianza que el Señor lo libró de todas ellas. No significa que evitó el dolor, sino que nunca fue abandonado. La presencia de Dios sostuvo su vida en medio de cada prueba. Aquí aprendemos una verdad profunda. Permanecer en la Escritura no elimina las pruebas, pero sí nos sostiene en medio de ellas. La palabra no nos promete ausencia de dificultades, sino fortaleza para atravesarlas. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Llegamos al corazón del pasaje. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta declaración es monumental. La expresión inspirada por Dios significa literalmente soplada por Dios. La Escritura tiene su origen en el mismo aliento divino. Así como el aliento da vida, la palabra comunica vida espiritual. No es simplemente producto del pensamiento humano. No es solo literatura religiosa ni una colección de reflexiones antiguas. Es revelación divina transmitida por autores humanos bajo la guía del Espíritu Santo. Esto significa que su autoridad proviene de Dios, no de la opinión cultural. Su verdad es confiable, aun cuando contradiga tendencias populares. Su mensaje es eterno, porque no está limitado a una generación. Su poder es real, porque procede del Dios vivo. Si la Escritura es inspirada por Dios, entonces no puede ser tratada como opcional. No es un complemento espiritual para momentos difíciles, es el fundamento sobre el cual se construye toda la vida cristiana. Rechazar su autoridad es debilitar el cimiento. Aceptarla plenamente es afirmar que Dios sigue hablando con claridad y propósito. La función de la palabra. Pablo no solo afirma el origen divino de la Escritura,
sino también su propósito práctico. La palabra no fue dada solo para ser admirada, sino para ser aplicada. Cumple 4 funciones esenciales en la vida del creyente. 1. Enseña. La Escritura instruye. Nos revela quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es el camino correcto. Forma nuestra cosmovisión y establece nuestras convicciones. En un mundo donde la verdad se relativiza y se redefine constantemente, la palabra establece fundamentos firmes. Nos da claridad cuando todo parece confuso. Nos muestra principios eternos en medio de circunstancias cambiantes. Sin enseñanza bíblica, la fe se vuelve superficial. Con enseñanza bíblica, la fe se vuelve sólida. 2. Redarguye. Redarguir implica confrontar el error. La Escritura expone el pecado, revela motivaciones incorrectas y confronta actitudes que no agradan a Dios. Este proceso puede resultar incómodo, pero es indispensable. Sin confrontación no hay transformación. La palabra actúa como un espejo que muestra la realidad del corazón. No nos confronta para avergonzarnos, sino para despertarnos. Nos señala a áreas de orgullo, egoísmo o incredulidad que necesitan ser rendidas a Dios. 3. Corrige. No solo señala lo que está mal, también restaura. Corrige significa enderezar lo torcido. Si redarguir muestra el error, corregir indica el camino correcto. La Escritura no condena sin ofrecer esperanza. Nos guía hacia la restauración. Nos enseña cómo arrepentirnos, cómo reconciliarnos y cómo volver a caminar en obediencia. Dios no expone para destruir, sino para restaurar. Cada corrección bíblica es una oportunidad de crecimiento. 4. Instruye en justicia. La palabra forma el carácter. No solo transmite información, produce formación espiritual. Instruir en justicia implica entrenar al creyente en una vida que refleje el carácter de Cristo. Es un proceso continuo. No ocurre en un instante, sino a través de disciplina constante, obediencia diaria y renovación de la mente. La Escritura moldea nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de servir. Es entrenamiento espiritual para una vida íntegra. La suficiencia de la Escritura. Pablo concluye esta sección con una afirmación poderosa. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí encontramos la enseñanza clave. La Escritura es suficiente para equipar completamente al creyente. Perfecto no significa sin pecado, sino maduro, completo, capacitado. La palabra nos equipa enteramente, no parcialmente. No deja áreas sin atender. Esto implica que no necesitamos nuevas revelaciones para vivir piadosamente. No dependemos de sabiduría humana para conocer la voluntad de Dios. No requerimos añadir autoridad externa que supere la Escritura. La Biblia no solo inicia la vida cristiana, la sostiene, la dirige y la madura. Es suficiente para formar líderes, fortalecer familias, sostener en el sufrimiento y guiar decisiones complejas. Donde la Escritura gobierna, la vida encuentra dirección. Permanecer en la Escritura. Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido. Permanecer implica constancia. No es leer ocasionalmente, sino habitar en la palabra. Es permitir que ella moldee pensamientos, decisiones, prioridades y valores. Permanecer en la Escritura significa leerla con reverencia, reconociendo su autoridad divina. Estudiarla con diligencia, buscando comprender su mensaje. Obedecerla con humildad, aun cuando confronte nuestras preferencias. Confiar en ella plenamente, incluso cuando el entorno cultural la cuestione. En tiempos donde abundan opiniones, la Escritura ofrece convicción. En tiempos de presión cultural, ofrece estabilidad. En tiempos de engaño, ofrece verdad. Permanecer no es pasividad, es fidelidad activa. Enseñanza clave. La Escritura es suficiente para equipar completamente al creyente. Ella enseña cuando necesitamos dirección. Redarguye cuando nos desviamos. Corrige cuando caemos. Instruye cuando debemos crecer. No es un recurso más entre muchos, es el recurso esencial.
No es una voz opcional, es la voz autorizada de Dios. Quien permanece en la Escritura no solo adquiere conocimiento, sino que es transformado. Y quien es transformado por la palabra está preparado para vivir con firmeza, servir con eficacia y perseverar con fidelidad hasta el final. Conclusión. En medio de tiempos difíciles y doctrinas cambiantes, el llamado sigue siendo el mismo: permanecer en la Escritura. No es un llamado nuevo ni temporal, es una exhortación constante para cada generación de creyentes. Cuando las corrientes culturales intentan redefinir la verdad y las opiniones humanas compiten por autoridad, la palabra de Dios sigue siendo el ancla segura del alma. La autoridad de la palabra descansa en su origen divino. Como afirmó el apóstol Pablo de Tarso al escribir a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Su poder se evidencia en vidas transformadas a lo largo de la historia. Su suficiencia se demuestra en creyentes maduros, firmes y preparados para toda buena obra. Cuando todo alrededor parece inestable, la Escritura permanece firme. Cuando las ideas humanas cambian, la verdad de Dios permanece constante. Cuando las emociones fluctúan, la palabra ofrece dirección clara. Cuando la fe es probada, la Escritura fortalece el corazón. Permanecer en la palabra no es simplemente acumular conocimiento bíblico, es permitir que su verdad penetre profundamente en el alma. Es dejar que moldee nuestras decisiones, que purifique nuestras motivaciones y que dirija nuestro caminar diario. Es construir nuestra vida sobre un fundamento que no se agrieta con el tiempo ni se debilita con la presión. Que podamos valorar la palabra no solo como un libro sagrado, sino como la voz viva de Dios hablando hoy. Que podamos acudir a ella diariamente, no por obligación religiosa, sino por genuina dependencia espiritual. Que podamos permitir que nos enseñe cuando necesitamos dirección, que nos confronte cuando nos desviamos, que nos corrija cuando fallamos y que nos forme cuando necesitamos crecer. En un mundo lleno de ruido, la Escritura sigue hablando con claridad. En un mundo lleno de incertidumbre, la Escritura ofrece seguridad. En un mundo lleno de superficialidad, la Escritura produce profundidad. Porque quien permanece en la Escritura permanece en la verdad. Y quien permanece en la verdad está completamente equipado para vivir con sabiduría, servir con fidelidad y perseverar con esperanza hasta el final. Resumen de la Biblia del libro segunda de Timoteo, parte número 7. Predica la palabra. Capítulo 4, versículo 1 al 5. Introducción. En toda generación surge una tensión inevitable entre la verdad y la cultura. Las sociedades cambian, las ideas evolucionan y las sensibilidades se transforman. Lo que una época considera absoluto, otra lo cuestiona. Lo que ayer fue norma, hoy puede parecer obsoleto. Sin embargo, en medio de ese constante movimiento, el mensaje del Evangelio permanece inalterable. No se ajusta a las corrientes del momento ni depende de la aprobación social para conservar su autoridad. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo de Tarso, consciente de que su tiempo estaba llegando a su fin, escribe con la urgencia de quien sabe que sus palabras serán un legado. Desde una prisión, enfrentando la posibilidad de su martirio, entrega a Timoteo una de las exhortaciones más solemnes y contundentes del Nuevo Testamento: predica la palabra. Este no es un consejo ligero ni una reflexión circunstancial. Es una comisión formal, pronunciada delante de Dios y de Cristo Jesús. Pablo coloca el encargo en el contexto de la eternidad, recordando que el ministerio se ejerce bajo la autoridad divina y a la luz del juicio final. La predicación no es una plataforma personal, es una responsabilidad sagrada. Pablo entiende que las generaciones futuras enfrentarán resistencia a la verdad. Sabe que vendrán tiempos en que el mensaje bíblico será considerado incómodo, demasiado confrontativo o culturalmente inapropiado. Sin embargo, su respuesta no es diluir el contenido ni suavizar sus demandas. No llama a reinventar el mensaje, sino a proclamarlo con fidelidad. El desafío no está solo en predicar cuando es conveniente, sino también cuando no lo es. No solo cuando hay receptividad, sino cuando hay indiferencia o rechazo. La fidelidad verdadera se prueba en contextos adversos. Este pasaje nos recuerda que el ministerio no se sostiene sobre la popularidad, sino sobre la obediencia. No depende de la aceptación cultural, sino de la convicción espiritual. No se mide por aplausos, sino por fidelidad al encargo recibido. Y en medio de tiempos cambiantes,
donde la verdad se relativiza y las voces compiten por atención, el mandato sigue vigente con la misma fuerza: proclamar la palabra con claridad, valentía y perseverancia. Porque aunque la cultura cambie, el llamado permanece. Un encargo solemne. El apóstol Pablo de Tarso inicia este pasaje con palabras cargadas de peso espiritual. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. No es una introducción casual. Es el lenguaje de un juramento, de una comisión formal pronunciada bajo la autoridad del cielo. Pablo coloca este mandato en el contexto más elevado posible, la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien juzgará a vivos y muertos. Esto eleva la responsabilidad del ministerio a un nivel eterno. No se trata simplemente de hablar bien, comunicar ideas o transmitir conocimientos religiosos. Se trata de representar fielmente el mensaje de Dios ante un mundo necesitado. Timoteo no está sirviendo ante una audiencia humana únicamente, sino ante Dios mismo. Cada sermón, cada enseñanza, cada exhortación ocurre bajo la mirada del Señor. Esta perspectiva transforma la motivación del predicador. El objetivo no es agradar a la multitud. No es buscar aprobación. No es evitar críticas. El objetivo es ser fiel al llamado recibido. Cuando se pierde esta visión, el ministerio puede volverse pragmático o complaciente. Pero cuando se mantiene, la fidelidad se convierte en prioridad absoluta. Que prediques la palabra. El mandato es directo, claro y sin ambigüedad. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Predicar la palabra significa anunciar el mensaje revelado por Dios, no opiniones personales, no ideologías culturales, no discursos motivacionales vacíos. Significa abrir el texto bíblico, explicarlo fielmente y aplicarlo con claridad y relevancia. La autoridad del predicador no reside en su carisma, sino en la palabra que proclama. Instar a tiempo y fuera de tiempo implica constancia. Hay momentos favorables, cuando el mensaje es bien recibido y produce entusiasmo. Pero también hay temporadas difíciles, cuando la verdad incomoda, confronta o desafía costumbres arraigadas. Predicar a tiempo puede ser relativamente fácil. Predicar fuera de tiempo requiere convicción profunda. La fidelidad no depende del contexto. El predicador no determina cuándo es conveniente proclamar la verdad, el mandato es permanente. Predicar incluye varias dimensiones pastorales. Exhortar con firmeza, llamando a la obediencia. Reprender con amor, confrontando el error sin perder compasión. Animar con paciencia, fortaleciendo a los débiles. Enseñar con claridad, edificando con doctrina sólida. No es solo proclamación apasionada, sino instrucción constante, paciente y pastoral. Es una combinación de verdad y amor, convicción y misericordia. Tiempos de resistencia. Pablo advierte con realismo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La expresión sana doctrina sugiere enseñanza saludable, que nutre el alma y fortalece espiritualmente. Así como el cuerpo necesita alimento nutritivo, el alma necesita verdad sólida. Sin embargo, llegará un tiempo en que muchos no la tolerarán. No porque carezca de verdad, sino porque confronta el pecado y exige transformación. En lugar de buscar verdad, buscarán mensajes que confirmen sus propios deseos. Se rodearán de maestros que digan lo que quieren escuchar. Cambiarán la verdad por fábulas, relatos agradables, pero carentes de poder transformador. Esta advertencia no es hipotética, es un patrón repetido en la historia. Cuando el corazón humano se inclina hacia la comodidad, rechaza la confrontación que produce crecimiento. El peligro no es solo el rechazo externo. Es la tentación interna de suavizar el mensaje para hacerlo más aceptable. De omitir partes difíciles. De adaptar el contenido para evitar conflicto. Pero un mensaje diluido deja de ser el mensaje bíblico. La fidelidad en medio del rechazo. Frente a esta realidad, Pablo no le dice a Timoteo que ajuste el contenido. Tampoco le sugiere reducir la intensidad del mensaje. Le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La sobriedad implica claridad mental, dominio propio y equilibrio espiritual. Significa no dejarse arrastrar por emociones ni por presiones externas.
Soportar aflicciones significa aceptar que la fidelidad puede traer oposición. La proclamación fiel puede generar rechazo, incomprensión o incluso persecución. Hacer obra de evangelista implica continuar proclamando las buenas nuevas, aun cuando no todos las reciban. La misión no se detiene porque algunos se nieguen a escuchar. Cumplir el ministerio no significa alcanzar popularidad, sino completar fielmente la tarea encomendada. Es terminar la carrera con integridad. La proclamación fiel del mensaje no depende de la aceptación cultural. Depende de la obediencia al llamado divino. Enseñanza clave. La proclamación fiel del mensaje no depende de la aceptación cultural. La cultura cambia. Las preferencias humanas fluctúan. Las corrientes ideológicas se transforman. Pero la verdad revelada por Dios permanece. El éxito del ministerio no se mide por aplausos, sino por fidelidad. No por números, sino por integridad doctrinal. No por relevancia cultural, sino por obediencia constante. Predicar la palabra es un acto de confianza. Confianza en que el mensaje de Dios tiene poder propio. Confianza en que el Espíritu obra a través de la verdad proclamada. Confianza en que la semilla sembrada dará fruto en el tiempo de Dios. El predicador no controla la respuesta, pero sí es responsable de la fidelidad. Y cuando la proclamación se mantiene firme en la verdad, cumple el propósito para el cual fue enviada. Conclusión. El mandato sigue resonando hoy con la misma fuerza que cuando el apóstol Pablo de Tarso lo escribió a Timoteo: predica la palabra. No ha perdido vigencia. No ha sido reemplazado por métodos modernos ni por estrategias culturales. Sigue siendo el corazón del ministerio cristiano y la responsabilidad central de quienes han sido llamados a proclamar el Evangelio. En un mundo que a menudo prefiere entretenimiento a verdad, y afirmación a confrontación, la Iglesia está llamada a mantener firme el mensaje del Evangelio. No para diluirlo. No para ajustarlo a cada sensibilidad cambiante. Sino para proclamarlo con claridad, convicción y amor genuino. La cultura puede presionar para suavizar el mensaje. Puede sugerir que ciertos aspectos son demasiado exclusivos, demasiado exigentes o demasiado confrontativos. Pero la fidelidad no consiste en acomodar la verdad, sino en comunicarla con gracia y firmeza. Habrá temporadas de receptividad y temporadas de resistencia. Habrá oídos atentos y oídos cerrados. Habrá corazones quebrantados y corazones endurecidos. Pero la misión no cambia. El llamado no depende del resultado visible, sino de la obediencia constante. No somos responsables de controlar la respuesta, sino de proclamar fielmente el mensaje. Que podamos proclamar la verdad con valentía, aun cuando sea impopular. Que podamos enseñar con paciencia, aun cuando el fruto tarde en aparecer. Que podamos perseverar con fidelidad, aun cuando el entorno sea adverso. La historia demuestra que los momentos de mayor oscuridad espiritual han sido también oportunidades para que la verdad brille con mayor intensidad. Cuando la confusión aumenta, la claridad del Evangelio se vuelve aún más necesaria. Porque la palabra de Dios no pierde su poder cuando el mundo la rechaza. No se debilita por la incredulidad ni se invalida por la oposición. Su eficacia no depende de la aprobación humana, sino de su origen divino. Y quien proclama con fidelidad puede descansar en la certeza de haber cumplido su llamado. Puede tener paz en medio de la crítica y esperanza en medio del rechazo, sabiendo que ha sido fiel al encargo recibido. Predicar la palabra no es simplemente una tarea ministerial. No es una función profesional ni un acto público ocasional. Es un compromiso sagrado con la verdad eterna. Es un acto de adoración. Es una expresión de obediencia. Es una participación en la obra redentora de Dios. Y mientras haya generaciones que necesiten escuchar, el llamado seguirá vigente. Proclamar la palabra con firmeza, con amor y con perseverancia hasta el final. Resumen de la Biblia del libro 2 de Timoteo, parte número 8. El testimonio final de Pablo. Capítulo 4, versículos 6 al 8. Introducción. Existen momentos en la vida que concentran el peso de toda una trayectoria. Palabras pronunciadas al final suelen revelar lo que verdaderamente ha sido importante. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8 encontramos uno de los pasajes más conmovedores del Nuevo Testamento, el testimonio final del apóstol Pablo de Tarso.
Desde una prisión romana, sabiendo que su muerte estaba cercana, Pablo no escribe con amargura ni con temor. No expresa arrepentimiento por haber servido a Cristo. Tampoco presume de logros humanos. Sus palabras reflejan paz, convicción y esperanza eterna. Al dirigirse a su hijo espiritual Timoteo, Pablo ofrece más que una despedida, entrega un legado. Resume su vida con 3 declaraciones breves pero profundas que capturan la esencia de una existencia entregada a Dios. Este pasaje nos recuerda que la vida cristiana no es una carrera corta, sino una travesía que exige perseverancia. Y lo más importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Pero para comprender la fuerza de estas palabras, debemos recordar el camino que Pablo recorrió. No fue una vida cómoda ni exenta de sufrimiento. Fue azotado, encarcelado, perseguido, incomprendido y, en muchas ocasiones, abandonado. Enfrentó peligros externos y luchas internas. Sin embargo, nada de ello logró apartarlo de su llamado. Su fidelidad no fue circunstancial, fue constante. En este pasaje, Pablo utiliza imágenes poderosas: la batalla, la carrera y la custodia de un tesoro. Cada una describe una dimensión distinta de la vida cristiana. La batalla habla de conflicto espiritual y resistencia. La carrera habla de disciplina, enfoque y perseverancia. Guardar la fe habla de lealtad, de proteger intacto el mensaje recibido. Además, Pablo introduce una imagen llena de esperanza: la corona de justicia reservada para quienes permanecen fieles. No se trata de un premio terrenal ni de reconocimiento humano, sino de una recompensa eterna otorgada por el Señor, el juez justo. Esta certeza transforma la manera en que se enfrenta el sufrimiento, la oposición y aún la muerte. Este texto no solo registra el final de un apóstol, nos invita a examinar nuestra propia trayectoria. ¿Estamos peleando la buena batalla? ¿Estamos corriendo con propósito? ¿Estamos guardando la fe en medio de una generación cambiante? El testimonio final de Pablo nos enseña que la vida cristiana es una carrera que debe terminarse con fidelidad. Y aunque el camino esté marcado por desafíos, la meta vale cada sacrificio. Porque al final, no será la opinión del mundo la que determine el resultado, sino la evaluación del Señor que conoce cada paso del recorrido. El testimonio final de Pablo. Yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo comienza diciendo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. La imagen que utiliza es la de una ofrenda derramada sobre el altar. En el contexto del Antiguo Testamento, el sacrificio no era un acto accidental ni improvisado, era una entrega consciente, voluntaria y consagrada a Dios. Pablo ve su vida de la misma manera, como una ofrenda que ha sido derramada progresivamente en servicio al Señor. Su muerte no aparece como una tragedia inesperada, sino como la culminación natural de una vida entregada. Desde el momento de su conversión, su existencia estuvo marcada por el sacrificio. Ahora, al final, simplemente completa lo que comenzó años atrás. Habla también de su partida, una palabra que evoca la idea de soltar amarras, como un barco que zarpa hacia su destino final. No es una imagen de ruptura violenta, sino de transición serena. Es el desatar de las cuerdas que lo mantienen en el puerto de este mundo para navegar hacia la eternidad. Para Pablo, morir no es el fin, es el tránsito hacia la presencia del Señor. La muerte no es derrota, sino llegada. No es pérdida, sino encuentro. Esta perspectiva transforma completamente la manera de enfrentar el final. No hay desesperación, sino serenidad. No hay temor, sino confianza. No hay incertidumbre, sino esperanza segura. Una vida vivida para Cristo permite una muerte enfrentada con esperanza. He peleado la buena batalla. La primera declaración resume su lucha. He peleado la buena batalla. La vida cristiana es descrita como un combate. No contra personas, sino contra el pecado, la incredulidad, la oposición y las fuerzas espirituales que buscan apagar la fe. Pablo enfrentó persecuciones, cárceles, azotes, rechazos y peligros constantes. Fue incomprendido por algunos, abandonado por otros y atacado por muchos. Sin embargo, no abandonó el campo. Permaneció firme en medio de la presión. La batalla fue buena porque tenía un propósito eterno. No era una lucha por prestigio personal ni por poder humano.
Era la defensa y proclamación del Evangelio. Era la preservación de la verdad. Era el cuidado de las iglesias. La palabra buena no significa fácil, significa valiosa. Fue una lucha que valía cada herida, cada lágrima y cada sacrificio. Cada creyente también enfrenta batallas. Dudas internas que intentan debilitar la fe. Tentaciones que buscan desviar el corazón. Pruebas que ponen a prueba la confianza en Dios. Oposición cultural que desafía la verdad bíblica. La fidelidad no significa ausencia de lucha, sino perseverancia en medio de ella. Ganar la batalla no implica no haber sido herido, sino no haber abandonado la fe. He acabado la carrera. La segunda imagen es atlética. He acabado la carrera. La vida cristiana no es un sprint breve, sino una maratón que exige resistencia. Comienza con entusiasmo, pero continúa con disciplina. Requiere enfoque constante y dirección clara. Muchos comienzan con pasión, pero no todos perseveran. Algunos se distraen. Otros se cansan. Algunos se desvían. Pablo, en cambio, pudo afirmar que llegó a la meta. Es importante notar lo que no dice. No dice que fue el más rápido. No dice que superó a todos los demás. No dice que recibió aplausos durante el recorrido. Dice algo mucho más significativo: terminó. Y terminar es lo que importa. Acabar la carrera implica no desviarse del propósito asignado por Dios. No rendirse ante el cansancio acumulado. No abandonar cuando el camino se vuelve solitario. Mantener la mirada fija en la meta eterna. Dios no nos llama a competir entre nosotros, sino a completar fielmente el recorrido que nos ha sido asignado. Cada creyente tiene una carrera única, con desafíos particulares y responsabilidades específicas. La meta no es impresionar, sino perseverar. No es brillar momentáneamente, sino permanecer hasta el final. He guardado la fe. La tercera declaración toca el corazón del asunto. He guardado la fe. Aquí encontramos el núcleo de su legado. Guardar implica custodiar, proteger, preservar intacto algo valioso. Pablo recibió el Evangelio como un tesoro sagrado, y su misión fue transmitirlo sin alteraciones. Guardó la fe doctrinalmente, defendiendo la verdad frente a errores y falsas enseñanzas. La guardó personalmente, permaneciendo firme en su confianza en Cristo. La guardó pastoralmente, enseñando a otros a hacer lo mismo. No permitió que la presión cultural diluyera el mensaje. No ajustó la verdad para evitar conflicto. No sacrificó convicciones por conveniencia. Conservó intacto el depósito que le fue confiado. En un mundo cambiante, guardar la fe requiere convicción profunda. Significa mantener la verdad cuando otros la abandonan. Significa permanecer firme cuando la corriente cultural empuja en dirección contraria. La mayor victoria de Pablo no fue plantar iglesias ni escribir cartas, fue permanecer fiel hasta el final. La corona de justicia. Después de estas declaraciones, Pablo levanta la mirada hacia adelante. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. La imagen cambia del campo de batalla y la pista de carrera a una ceremonia de premiación. La corona simboliza recompensa, honor y reconocimiento público. No es un premio ganado por mérito humano, como si Pablo hubiese acumulado puntos espirituales. Es una recompensa otorgada por el Señor, el juez justo. Es la afirmación divina sobre una vida vivida en fidelidad. Y lo más alentador es que no es exclusiva para él. Está reservada para todos los que aman su venida. Es decir, para todos los que viven con esperanza activa en el regreso de Cristo. La corona de justicia representa vindicación final ante toda injusticia sufrida. Reconocimiento divino más allá de cualquier rechazo humano. Gozo eterno en la presencia del Señor. La fidelidad presente tiene una recompensa futura. Lo que hoy parece sacrificio será mañana gloria. Enseñanza clave. La vida cristiana es una carrera que debe terminarse con fidelidad. No basta con comenzar bien. No basta con tener momentos de entusiasmo. No basta con logros temporales o reconocimiento visible. Lo esencial es perseverar hasta el final. La verdadera medida del éxito espiritual no es la fama,
la influencia o los resultados visibles, sino la fidelidad constante y silenciosa a lo largo de los años. Pelear la buena batalla. Acabar la carrera. Guardar la fe. Ese es el llamado para cada creyente. Y cuando llegue el momento final, que también nosotros podamos mirar atrás sin arrepentimiento y hacia adelante sin temor, sabiendo que la fidelidad, aunque a veces sea costosa, nunca es en vano. Conclusión. El testimonio final de Pablo de Tarso no es una despedida triste, sino una declaración victoriosa. Desde una celda romana, sin aplausos ni reconocimiento público, puede afirmar con serenidad que cumplió su llamado. Su vida demuestra que la fidelidad diaria construye un final lleno de paz y esperanza. No fue una vida perfecta, pero sí perseverante. No fue libre de sufrimiento, pero sí firme en convicción. No estuvo exenta de lágrimas, pero estuvo sostenida por una esperanza inquebrantable. Pablo no mide su éxito por estadísticas, popularidad o comodidad. Lo mide por fidelidad. Y esa es la verdadera medida del cielo. Lo que para el mundo parecía fracaso, una prisión, un juicio injusto, una ejecución inminente, para él era simplemente el último tramo del camino hacia la recompensa eterna. Cada creyente está corriendo una carrera. Cada día es parte del trayecto. Cada decisión contribuye al resultado final. No vivimos momentos aislados, construimos una trayectoria. Las pequeñas obediencias de hoy forman el testimonio de mañana. La vida cristiana no se define por un solo acto heroico, sino por miles de decisiones silenciosas de fidelidad. Permanecer cuando sería más fácil rendirse. Creer cuando las circunstancias presionan. Obedecer cuando nadie está mirando. Mantener la verdad cuando otros la diluyen. El ejemplo de Pablo nos invita a vivir con el final en mente. A recordar que nuestra meta no está en esta tierra. Que nuestras luchas no son eternas. Que nuestro esfuerzo no es en vano en el Señor. Habrá momentos de debilidad, pero la gracia sostiene. Habrá temporadas de oscuridad, pero la esperanza ilumina. Habrá oposición, pero la recompensa es segura. Que cuando llegue nuestro momento de evaluar la vida, podamos hacerlo con la misma confianza. Que podamos enfrentar el final no con arrepentimiento, sino con gratitud. Que podamos mirar atrás y ver no una vida perfecta, sino una vida perseverante. Que podamos decir, con humildad y gozo: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Porque la meta no es simplemente vivir muchos años, sino vivirlos con fidelidad. No se trata de cuánto acumulamos, sino de cuánto permanecimos firmes. No se trata de reconocimiento humano, sino de aprobación divina. Y quien termina la carrera con fe intacta descubre que el final no es derrota, sino victoria eterna. Descubre que la muerte no es el cierre de la historia, sino la apertura de la eternidad. Descubre que cada sacrificio hecho por Cristo encuentra su recompensa en su presencia. Así como Pablo, estamos llamados no solo a comenzar con entusiasmo, sino a terminar con fidelidad. Y cuando la fidelidad marca el final, la eternidad comienza con gloria. Resumen de la Biblia del libro Segunda de Timoteo, parte número 9. Instrucciones personales y despedida. Capítulo 4, versículo 9 al 22. Introducción. Las últimas palabras de una persona revelan lo que realmente llena su corazón. En los versículos finales de la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo de Tarso deja de lado las grandes declaraciones doctrinales y nos permite entrar en un espacio más íntimo y humano. En segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9 al 22 encontramos peticiones personales, nombres de colaboradores, recuerdos de abandono y también afirmaciones profundas de fe. Es el cierre de una carta escrita desde prisión, bajo la sombra de una ejecución cercana. No es el tono de alguien que especula sobre el futuro, es la voz de un hombre que sabe que su carrera está llegando al final. Aquí no vemos solamente al apóstol misionero, al teólogo brillante o al defensor del Evangelio. Vemos al hombre. Vemos al amigo. Vemos al mentor. Vemos a alguien que siente la ausencia de compañeros, que recuerda tanto fidelidades como deserciones, que pide un abrigo para el frío y libros para alimentar su espíritu. Estas líneas finales nos permiten observar algo profundamente consolador: la grandeza espiritual no elimina la necesidad humana.
Pablo no disimula su deseo de compañía. No oculta su dolor ante el abandono. No finge autosuficiencia. Su fe no lo convierte en un ser insensible, al contrario, lo muestra auténtico y dependiente. En este pasaje, los nombres propios cobran importancia. Cada nombre representa una historia, una relación, una decisión. Algunos permanecieron fieles. Otros se alejaron. Así es también nuestra experiencia. La vida cristiana se desarrolla en comunidad, pero esa comunidad no siempre responde como esperamos. Sin embargo, en medio de esa mezcla de compañía y soledad, de apoyo y ausencia, emerge una afirmación luminosa: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esa declaración transforma todo el panorama. La celda no es solo un lugar de encierro, es también un lugar de encuentro con la presencia divina. Este texto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias temporadas de aislamiento, desilusión o transición. Nos recuerda que incluso cuando el círculo se reduce, cuando las voces se apagan y cuando el apoyo visible disminuye, la presencia de Dios no se retira. Y en medio de su vulnerabilidad, descubrimos una verdad poderosa: aun cuando las personas fallan, aun cuando la soledad pesa, el Señor permanece fiel. Instrucciones personales y despedida. Peticiones personales, humanidad en medio del sufrimiento. Pablo comienza esta sección con una petición sencilla y profundamente conmovedora. Procura venir pronto a verme. No es la solicitud de un líder distante ni la orden de un superior jerárquico. Es el ruego sincero de un amigo que anhela compañía. La prisión romana no era solo un lugar de encierro, era un espacio frío, oscuro y aislado. En esas condiciones, la presencia de un ser querido era más que consuelo emocional, era un recordatorio tangible de que no estaba completamente solo. Pablo sabe que su tiempo es corto. Cada día puede ser el último. Y en ese contexto, desea ver una vez más a su hijo espiritual Timoteo. Quiere transmitir ánimo, quizás ofrecer instrucciones finales, pero también simplemente compartir presencia. La grandeza espiritual no anuló su necesidad de afecto. Luego menciona que Demas lo ha abandonado, amando este mundo. La frase es breve, pero cargada de dolor. Demas había sido colaborador. Había caminado junto a él. Y ahora, en el momento más crítico, se ha ido. Otros colaboradores han partido hacia distintas regiones. Algunos por misión, otros por circunstancias necesarias. Pero el resultado práctico es el mismo: Pablo está solo. Estas líneas nos recuerdan que incluso los hombres más firmes en la fe experimentan abandono. La vida cristiana no elimina el dolor relacional. La fidelidad a Cristo no garantiza la fidelidad de todos a nuestro alrededor. Pablo también pide algo sorprendentemente práctico. Trae el capote, y los libros, especialmente los pergaminos. El capote habla de necesidad física. El invierno se acercaba, y la prisión era fría. La espiritualidad no cancela las necesidades básicas del cuerpo. Los libros hablan de una mente activa. Aún en prisión, aún al final de su vida, Pablo quiere seguir leyendo, estudiando, reflexionando. Los pergaminos probablemente contenían escrituras o documentos importantes. Esto revela algo hermoso: hasta el último momento, su corazón sigue anclado en la palabra. La fidelidad espiritual no cancela la necesidad humana. El apóstol sigue siendo un hombre que siente frío, que necesita compañía, que extraña a sus amigos y que ama profundamente la palabra de Dios. Colaboradores fieles, el valor de la comunidad. En estos versículos aparecen numerosos nombres: Lucas, Marcos, Tíquico y otros. Cada nombre representa una historia, un servicio, una relación. No todos abandonaron. Algunos permanecieron fieles. Pablo menciona con aprecio a Lucas, quien está con él. En medio de la partida de muchos, uno se quedó. A veces, la fidelidad de una sola persona es suficiente para sostener el ánimo en tiempos difíciles. También pide que Marcos venga, porque me es útil para el ministerio. Esta declaración está cargada de significado. Años atrás, Marcos había abandonado una misión, provocando una fuerte diferencia entre Pablo y Bernabé. Sin embargo, ahora, al final de su vida, Pablo reconoce su restauración. La relación fue sanada. El joven que falló se convirtió en un siervo útil.
la gracia ha hecho su obra. El fracaso no fue el final de la historia. Estos nombres nos enseñan que el ministerio nunca es un esfuerzo solitario. Incluso el apóstol de los gentiles necesitó compañeros. El evangelio avanza a través de relaciones, colaboración y apoyo mutuo. Aunque algunos se fueron, Dios proveyó otros. Aunque hubo deserción, también hubo lealtad. Aunque existió dolor, también hubo restauración. La fidelidad de unos compensó la partida de otros. Abandono humano y fidelidad divina. Uno de los momentos más impactantes del pasaje ocurre cuando Pablo recuerda su primera defensa ante las autoridades. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Es una frase dura. Nadie estuvo allí. Nadie levantó su voz a favor suyo. Humanamente hablando, fue abandonado en el momento en que más necesitaba apoyo. Podríamos imaginar la escena, un tribunal hostil, acusaciones formales, miradas silenciosas, ausencia de aliados visibles. El silencio de sus amigos debió doler profundamente. Pero inmediatamente añade: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Ahí está el corazón del pasaje. Cuando todos se fueron, el Señor permaneció. Cuando el apoyo humano faltó, la presencia divina fue suficiente. Cuando la justicia terrenal fue incierta, la fidelidad celestial fue segura. El Señor no solo estuvo cerca emocionalmente, lo fortaleció activamente. Le dio valentía para hablar. Le dio firmeza para proclamar el mensaje. Le dio claridad en medio de la presión. Y Pablo añade algo extraordinario. No les sea tomado en cuenta. No guarda resentimiento. No exige compensación. Su corazón no está lleno de amargura, sino de gracia. El mismo evangelio que predicó transformó su manera de responder al abandono. La presencia de Dios no siempre elimina la prueba, pero sí sostiene en medio de ella. No siempre cambia la circunstancia, pero sí fortalece el interior. Confianza hasta el final. Pablo concluye con una declaración de absoluta confianza. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. No significa que espera escapar de la muerte. Él ya ha dicho que su partida está cercana. La liberación que anticipa no es necesariamente física, es espiritual y eterna. Confía en que nada podrá frustrar el propósito eterno de Dios en su vida. Ninguna acusación, ningún emperador, ninguna sentencia puede alterar su destino final. Su cuerpo puede ser ejecutado, pero su herencia está asegurada. Su libertad terrenal puede estar restringida, pero su ciudadanía celestial está intacta. Su seguridad no está en Roma, sino en el reino celestial. Finalmente, cierra con saludos personales y una bendición. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Hasta el último momento, piensa en otros. Hasta el borde de la muerte, bendice. Hasta el final, su corazón pastoral permanece activo. Enseñanza clave. Aún en la soledad, Dios permanece fiel. Las relaciones humanas son valiosas, pero no infalibles. Las personas pueden fallar, pero el Señor no abandona. El apoyo humano puede fluctuar, pero la presencia de Dios es constante. Este pasaje nos enseña que la vulnerabilidad no contradice la fe. La necesidad emocional no es señal de debilidad espiritual. La soledad no significa abandono divino. La fidelidad de Dios es mayor que la inconstancia humana. Cuando el camino se vuelve estrecho y las voces se reducen, la voz del Señor permanece. Y cuando todo apoyo visible desaparece, descubrimos que la presencia invisible de Dios siempre fue suficiente. Conclusión. Las últimas líneas de esta carta nos muestran que la grandeza espiritual no elimina la humanidad. Pablo sintió frío. Sintió ausencia. Sintió necesidad de compañía. No ocultó su vulnerabilidad ni pretendió autosuficiencia. Su fe no lo convirtió en alguien insensible, sino en alguien auténtico. Pero también experimentó la cercanía del Señor de manera profunda y personal. En la celda oscura hubo luz. En el silencio humano hubo compañía divina. En la fragilidad física hubo fortaleza espiritual. El mensaje final no es de derrota, sino de confianza. No es de aislamiento desesperado,
sino de comunión divina. No es el cierre amargo de una vida frustrada, sino el descanso sereno de alguien que sabe en quién ha creído. Pablo nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias externas. Puede haber cadenas en las manos, pero libertad en el alma. Puede haber abandono humano, pero presencia celestial constante. Tal vez todos no estarán a nuestro lado en cada etapa de la vida. Tal vez experimentemos momentos de abandono, incomprensión o silencio. Tal vez las expectativas no siempre se cumplan y las relaciones no siempre permanezcan. Pero el Señor permanece. Cuando otros se alejan, Él se acerca. Cuando las fuerzas disminuyen, Él fortalece. Cuando el mundo cierra puertas, Él abre el reino eterno. Cuando las voces humanas callan, su voz sostiene el corazón. La historia de Pablo nos invita a redefinir lo que significa estar solos. Soledad no es ausencia de personas, es ausencia de propósito. Y quien camina con Dios nunca camina sin propósito, aun cuando camine sin compañía visible. Podemos enfrentar temporadas de transición, pérdidas o despedidas con la misma serenidad que Él expresó. No porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque el Señor está a nuestro lado. Que podamos vivir con la misma certeza. Que podamos descansar en la misma fidelidad. Que podamos enfrentar cualquier temporada, acompañados o solos, con la convicción profunda de que el Señor está con nosotros. Y cuando lleguen nuestros propios momentos finales, que podamos mirar atrás y ver la huella constante de su presencia. Que podamos reconocer que nunca estuvimos realmente solos. Porque al final, no es la cantidad de personas a nuestro alrededor lo que define nuestra seguridad, sino la fidelidad inquebrantable de Dios. Y al final, la presencia de Dios es suficiente.